Los evangelios son una interpretación y reinterpretación de lo que los apóstoles, los discípulos de Cristo, transmitieron de forma directa a sus propios discípulos. Y estos era muy usual y muy común firmar a nombre del maestro. Es muy posible que sean los discípulos los que firmaban a nombre de los evangelistas, terminando la obra que se había construido. Esto es lo histórico. Pero existe algo más profundo. La naturaleza. ¿Con qué finalidad fueron escritos? Y al entender la naturaleza con que fueron escritos, podemos comprender cómo pueden utilizarse o cuál era la intención de Yeshua Nazaret para establecer esa enseñanza y perpetuarla. ¿Qué era lo que realmente querían transmitir? ¿Y por qué en ese orden? ¿Por qué, a pesar de ser sinópticos o canónicos, los evangelios son tan diferentes? Mientras Mateo narra toda la genealogía de Jesús de Nazaret, Marcos no hace referencia. Lucas vuelve a retomar el nacimiento y la anunciación igual que Mateo, pero Juan la olvida por completo. Marcos igual. Podríamos decir históricamente que eso crearía un cisma o una contradicción de hechos de testigos presenciales, de que realmente sucedieron los hechos o no. Pero si trasladamos esto a entender que los evangelios no son un dato biográfico, pues los evangelistas no eran biógrafos, sino eran simplemente transmisores, eran realmente gente que recolectaba la información con un fin, después de presenciar las enseñanzas de Jesús de Nazaret, para transmitirla. ¿Qué quiero decir con esto? Su naturaleza debía permanecer oculta y debía obligar a una exégesis, a una interpretación de estos escritos. Y se estructuraron en 4 niveles para el desarrollo y la evolución del ser humano, puesto que la finalidad y el interés del maestro, del rabino Jesús de Nazaret, era la liberación de las almas y la elevación de los seres hacia el reino espiritual, porque proclamaba la venida del reino y la establección de un reino mesiánico en la tierra. Entonces su finalidad no era un dato biográfico. La finalidad de los discípulos no era dejar un registro biográfico. La finalidad era transmitir la enseñanza y dosificarla en niveles. Estos 4 evangelios, canónicos o sinópticos, engloban perfectamente la estructura después de una exégesis, un análisis tan profundo que permite estructurarlo a la vida cotidiana de los seres humanos. Y cada ser humano puede nutrirse y alimentarse en las diferentes etapas de su vida de estos 4 evangelios. Aquí, uno de los puntos más importantes y más interesantes que existen. Este punto es que los 4 evangelios fueron divididos en 4 naturalezas. Ese es el propósito real de su existencia. A decir, la naturaleza humana, la naturaleza psicológica, la naturaleza espiritual y la naturaleza mística o del ser, lo que lleva a la realización del ser. Y esto se dividió en niveles de aprendizaje y niveles de exposición de esta información a todo el público, a toda la población. Hablando en términos derivados del griego, se dividieron en exotéricos, mesotéricos, esotéricos y místicos, siendo la traducción de exotérico lo más exterior, lo que corresponde al mundo exterior, lo que ayuda a la guía, liberación, formación y control del mundo exterior. Esto corresponde al Evangelio de Mateo. Mateo está estructurado de una forma tan magistral que es un método ético, porque tenemos que entender que la exegesis de Jesús de Nazaret sobre lo que es la tradición judía y la ley judía, la ley de Moshe Rabenu, Moisés, es la reestructuración y renovación a una praxis todavía más fina, más sutil,
Podemos decir sin duda que realmente la ética de Jesús de Nazaret es la epítome de la ética y conduce al desarrollo y a la evolución del ser, sin falla. Entonces, en este sentido de estructura, Mateo, el Evangelio de Mateo, está estructurado en un nivel exotérico, destinado a la naturaleza humana y toda la estructura de la naturaleza humana. ¿Esto qué quiere decir? Que deja el método de la enseñanza de Jesús de Nazaret aplicable a la estructura humana, para que pueda empezar a desarrollar esa ética y conocer la función, el movimiento, la conducta y cómo es el proceso de fascinación y liberación de la humanidad, de los aspectos de la condición misma de los humanos, cómo el ser debe trascender la misma condición humana y la inercia de lo natural. Mateo es el Evangelio que está estructurado en toda su forma para eso. Es la guía que permite que los seres humanos puedan, a través de su estudio, de su interpretación y de su práctica, de lo que viene ahí, puedan afrontar las vicisitudes de la condición humana. Esto es el nivel exotérico. Esto es lo que corresponde al nivel humano. Cuando el humano logra trascender esta parte, cuando se logra trascender este punto, este nivel, y empezamos a conocer todas las inclinaciones humanas, la naturaleza humana, cuando empezamos a conocer perfectamente cuáles son los atajos y cuáles son las cuestiones que nos privan dentro de nuestra naturaleza humana, empezamos a conocer cómo opera. Y empezamos a separarnos gracias a las enseñanzas del Evangelio de Mateo, empezamos a estar alertas y más despiertos a ver cómo opera el humano. Y al conocer cómo opera el humano y al verlo claramente cómo opera el humano, entonces podemos cortar un proceso de identificación con él y empezamos a tener un proceso de amor al prójimo. Tenemos que comprender que el prójimo viene próximo. Lo más próximo a nosotros como ser es nuestro cuerpo, es nuestra humanidad. Por eso somos un ser humano. Este ser humano, entonces, en una unidad debe de amar al prójimo, amar a su condición humana como se ama a sí mismo, porque el ser viene emanado de una fuerza inexistente, más allá del tiempo, que es amor. Entonces, Mateo se estructura en el nivel exotérico para esta condición humana, esta fascinación humana, para liberarnos y ayudarnos a conocer literalmente de qué pie cojeamos, de qué forma estamos actuando con nuestra humanidad, para conocer nuestra ira, nuestros celos, nuestra envidia, que ustedes pensarán, pero esas son cuestiones mentales o psicológicas. La mente es parte de la estructura humana. El humano no solo es el cuerpo, el humano son todas sus funciones y sus estados. Quiere decir esto, que entonces la mente, desde el núcleo de la célula hasta la frontera misma del magnetismo de su cuerpo esencial, es la mente. Y eso es parte, producto y unidad con el cuerpo. Entonces, este cuerpo y la mente y el cerebro y todo el aprendizaje y todo lo que se genere de ahí es parte de esa condición humana. Entonces, los celos, la ira, el aprendizaje, la alegría, el capricho, el gusto, el placer, el displacer, todas las condiciones humanas, el hambre, el dolor, la conducta que tenemos, son parte de la condición humana dentro de la mente. Mateo, el Evangelio exotérico de Mateo, está destinado para que todos los que aspiran a cristianos pasen de un nivel profano, que quiere decir fuera del templo. Fuera del templo quiere decir el alma que anima y da la vida al cuerpo humano, todo aquello que está fuera del templo. Entonces, está para que los profanos se vuelvan aspirantes de aspirar, de que empecemos a trabajar y empecemos a tomar a un nivel del alma, o al siguiente nivel, en el siguiente evangelio, a trabajar con el aire, que el aire nos va a permitir encontrar un nuevo tipo de vida.
para que así el aspirante se convierta en un no cristiano. Quiere decir que el no cristiano ya conoce a Cristo, conoce la palabra, conoce la enseñanza, conoce el mensaje, pero no la comprende ni la entiende. Solamente la sigue o la escucha, pero no la comprende. No es parte de su ser, no está arraigada en su alma y no es parte de la comprensión de su espíritu. Después, el no cristiano puede evolucionar y convertirse en un precristiano. El precristiano es aquel que ya empieza a ejecutar a través de un trabajo y un dominio sobre sí y sobre la naturaleza humana y la naturaleza psicológica. A través de los esfuerzos del espíritu, empieza a doblegar esas condiciones y aliarlas para poder transformarlas. Empieza a ser dueño de su humanidad y dueño de su psicología. Entonces el precristiano ya conoce a Cristo, ya actúa y ya hace intentos serios y esfuerzos serios por convertirse en cristiano. Y el precristiano puede convertirse en cristiano. Y el cristiano es aquel que empieza a vivir la enseñanza de Cristo. Empieza a esforzarse en la práctica y empieza a entregarse y a perderse en la obra de Cristo. Pero concebida desde un punto del alma y el espíritu. Ya su espíritu y su alma vibran raudos. Esto lo puede convertir después en un discípulo. Pues discípulo proviene de aquel que ejerce la disciplina. Quiere decir que ya es una persona libre, que puede ejercer la disciplina sobre sí y que no necesita que lo estén guiando. El discípulo, si puede hacerlo, puede convertirse en un apóstol. El apóstol significa enviado. Es aquel que es enviado por los impulsos del espíritu y el deber concreto con amor al mundo a proclamar y dar lo que a él lo ha liberado. Esos son los niveles del cristianismo que se establecieron desde el principio en la iglesia primitiva en la Judea del siglo I. Estos ayudaron a que se fuera estructurando después. Para esta iglesia, como acabo de dar el esquema, se estructuraron después estos 4 evangelios, los más próximos, los más antiguos, con una forma y una estructura. Yo sé que hay mucha gente que dice que tenemos que tomar en cuenta los apócrifos. Sí, pero los apócrifos tienen que ver con los 14 tipos de cristianismo que se dieron después del año 50 y que muchos fueron infiltrados por una praxis y un sincretismo de otras culturas. Los más próximos, fuera de todo cliché y fuera de toda intención oscura, son los que están contenidos en el canon. Entonces Mateo se enfoca a lo exotérico y a la condición humana. Marcos, en cambio, cambia el discurso de su evangelio y se ubica Marcos en un nivel mesotérico, en un nivel medio, y aquello que está entre Dios y el hombre, y entre el hombre y el mundo, o el hombre y la humanidad, o el ser y la humanidad, es el alma. Marcos está estructurado para poder liberar la psicología, poder generar el desapego y poder despertar el alma. Si vemos los trazos y los rasgos capitales y diferenciales entre Mateo y Marcos, Marcos está más enfocado a enfatizar el despertar, el vigilar de esa alma. Empieza a atacar fuertemente a través de Marcos con Jesús liberando poseídos, Jesús limpiando leprosos, Jesús devolviendo la vista a los ciegos. Hace en el inicio, empieza desde ahí a enfatizar la enseñanza de Jesús sobre la liberación de los poseídos, sobre la pureza y limpieza de los leprosos y sobre la cura de los ciegos. Es muy importante esto, porque el simbolismo de la lepra es la suciedad del alma, de la psique, y esta debe ser limpiada a través de la fe. Por eso cuando Jesús se acerca al leproso y éste le dice: tu fe te ha salvado. La fe es la certeza
de lo que es, de ese conocimiento. Marcos hace un énfasis radical y muy puntual en que la enseñanza contenida en su evangelio de carácter mesotérico y destinado a la psicología o el alma es para la liberación de la misma y su despertar, porque el alma es la que duerme. Ustedes como ser no están dormidos, ustedes no necesitan despertar. Quien duerme es su alma. Su alma no está en un sueño letárgico, está en un sueño hipnótico, producto de la fascinación del mundo. Esta fascinación producto del mundo es lo que genera la realidad. Ahí es donde el alma debe trabajar para liberarse de esta realidad, para poder renovarla y transformarla desde el interior y no siendo alimentada desde el exterior. El Evangelio de Marcos está enfocado a la liberación y despertar del alma para su correcto desarrollo de los 4 niveles que existen para el alma humana. El nivel animal, que es aquello que anima y da energía y vitalidad a todas las células del cuerpo y genera el electromagnetismo que produce vida a través de la sangre. Pero también está el nivel del alma emocional, aquello que nos contacta con los otros seres sintientes y consintientes de esta realidad y este mundo. Y más arriba es el alma intelectual, esta alma intelectual que nos permite razonar los misterios celestes del origen y empieza a evocar el alma para buscar el porqué de su existencia y su propósito. Y el último nivel es el alma espiritual, aquella que cuando se alcanza ese nivel y el ser tiene suficiente substancia, puede entonces formar al espíritu para que se casen. Ese es el simbolismo de la boda. Es el simbolismo del matrimonio. Entonces, el alma espiritual es aquella que recuerda. Ese es el verdadero recuerdo de sí. Cuando el alma se recuerda a sí misma, recuerda su propósito y sabe que está para nutrir y cuidar al ser. Ese es el simbolismo de la Virgen María amamantando al niño Jesús. Eso es el alma custodiando al ser, para que el ser, como dice el Evangelio, crezca en estatura y en dignidad y se fortalezca. Cuando el ser se fortalece de una manera espectacular, tiene suficiente sustancia en su interior, ya lo vamos a hablar, suficiente sire para empezar a formar el espíritu. Ahí viene un simbolismo sobre la imagen y semejanza. Pero bien, Marcos está destinada a su enseñanza. Todo el conocimiento de Marcos está inmiscuido para el desarrollo del alma. Es un nivel mesotérico para conocer la psicología, porque la psicología es producto del alma. Así la psicología interactúa con la mente humana y entonces se crea una personalidad que ayude al humano a moverse en el mundo. En cambio, Lucas, que retoma otro punto de los evangelios, retoma nuevamente la anunciación, retoma nuevamente la genealogía de Jesús, pero si lo analizan y lo pueden leer, lo analiza desde otra perspectiva y estructura. Lucas está hablando de esoterismo puro. Lucas es soter. Lucas está hablando del nivel interno, de lo más interno que es el espíritu. El Evangelio de Lucas, su naturaleza es espiritual. Recordemos y recapitulemos. Mateo, su naturaleza es humana, destinada para las vicisitudes humanas. Marcos, su naturaleza es psicológica, es del alma, es lo que da vida, lo que anima. Lucas, en cambio, su naturaleza es espiritual, por lo tal su mensaje ya no corresponde a este mundo, sino es para penetrar este mundo, para transformar este mundo. Por eso Lucas hace arraigo e inicio con los milagros, porque los milagros, la palabra milagro, significa la intervención de un mundo superior sobre un mundo inferior, de un mundo positivo en movimiento sobre uno pasivo, receptivo. Entonces Lucas establece perfectamente esta condición de soter, lo privado, lo interno, lo que está oculto,
es un nivel espiritual, pero este nivel espiritual debe ser desarrollado y formado. Todo el Evangelio de Lucas, dentro de su naturaleza, está destinado en su enseñanza a que aquellos aspirantes, aquellos aprendices, aquellos no cristianos, precristianos o cristianos, extraigan de su enseñanza cómo es la correcta formación del espíritu y cómo es el correcto desarrollo del espíritu, porque de esa manera el espíritu es un vínculo entre lo increado y lo creado. El espíritu es un vínculo entre lo inexistente y lo existente. El espíritu es el vínculo del emanador a la emanación. Es el vínculo de la preexistencia a la existencia. Entonces, el Evangelio de Lucas es un puente que conecta Mateo y Marcos con Juan y Apocalipsis. Recordemos que el Evangelio de Lucas no termina con la crucifixión y resurrección, sino la segunda parte, hablando en contexto real de historia, en el contexto de lo que es el estudio práctico de las Escrituras. El Evangelio de Lucas continúa en Hechos de los Apóstoles, donde se narran los otros 40 días de enseñanza de Jesús de Nazaret y cómo estos fueron expandiéndola. Entonces el Evangelio de Lucas lo debemos tomar completo, lo debemos tomar de una manera completa, como el mismo Evangelio de Lucas, que así está nombrado, y tenemos que continuarlo en Hechos de los Apóstoles. Por eso es de naturaleza espiritual, porque Hechos de los Apóstoles contiene tal nivel de enseñanza espiritual destinada que hay una frase fundamental contenida ahí. No es contra carne y sangre que establecemos esta guerra, sino es contra todos los príncipes y potestades, los espíritus malignos que habitan el mundo de arriba. Ya no está hablando del mundo y la realidad humana, está hablando ya de una batalla espiritual. Entonces es una pista enorme que nos revela que Lucas está formado en el nivel esotérico en una escala espiritual para el desarrollo y formación de este. Esa es su naturaleza. Normalmente se conoce en el medio místico, dentro de la población y dentro de la cultura actual, esos tres niveles: exotérico, mesotérico y esotérico. Pero falta otro nivel, que es el nivel del misticismo, que es el nivel de la mística. Este nivel de mística se establece en Juan. Basta empezar a leer Juan y Apocalipsis para darnos cuenta de que Jesús tenía razón cuando expresaba: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, entonces aquellos que me sirven evitarían que fuera arrestado y crucificado. Palabras que le dice Jesús a Poncio Pilato. Entonces, cuando establece que el reino no es este mundo, la prédica de Jesús de Nazaret establece un reino mesiánico y establece la venida del reino de Dios y su presencia. ¿Pero a qué se refiere? Esto se revela en la naturaleza del Evangelio de Juan. Juan es de naturaleza mística, y la mística corresponde estructural y fundamentalmente al ser, a ustedes, a lo que son en realidad. Son seres. Por eso Dios es el que es. Dios no se establece en el texto de Rabbi Moshe. No se establece: yo soy espíritu y espíritu soy. Jamás lo dice. Ni siquiera establece en la traducción correcta del hebreo yo. No existe la palabra yo. Se establece, le contesta a Rabbi Moshe: soy el que soy. Es ser. Entonces Dios es ser, y nosotros, al ser una emanación esencial de ese ser, al penetrar en la existencia, somos ser. Juan establece este evangelio a partir de la enseñanza de Jesús de Nazaret y lo manifiesta como la guía estructural para el desarrollo del ser, puesto que el ser es el único de estos personajes que acabo de manifestar que puede alcanzar la conciencia. Se puede tornar en un ser consciente, y desde esa conciencia
puede generar un espíritu que pueda afectar al alma y el alma a la mente y la mente al cuerpo y el cuerpo a la vida y la realidad, y así cambiar el mundo y así establecer otro reino. Juan establece perfectamente todo un sendero. Basta leer Juan del inicio cuando dice en el principio, mientras que Mateo establece la genealogía de Jesús fue así y hace todo el árbol genealógico. Marcos establece desde el principio la introducción de Juan el Bautista. No habla de la genealogía, habla de Juan el Bautista, de cómo él está preparando. Lucas habla de la anunciación y de Juan el Bautista. Pero Juan es el único que establece y dice puntualmente, en el principio era el Verbo. Esto de por sí ya nos relata que la naturaleza de su evangelio es de un carácter superior, y este carácter es el carácter místico del ser. El ser es el que crece en estatura, como dice el evangelio. El ser es el que puede alcanzar la conciencia y la liberación. El ser es el que puede, utilizando la formación de este cuerpo espiritual o espíritu, como bien lo establece San Pablo en la carta de San Pablo, y dice, déjense del cuerpo viejo, mejor abracen el cuerpo nuevo, porque uno es el cuerpo carnal y otro el cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual es el que les va a permitir entrar en gracia en el reino. Entonces el ser, al formar el espíritu por medio de la alimentación y el cuidado del alma, establece la formación del espíritu, tal como Dios forma y emana su espíritu creador en la materia, su espíritu dador, creador, destructor, reconciliador. De esa forma, el Evangelio de Juan y su naturaleza nos muestra el camino y el sendero de cómo podemos tomar de ahí los elementos para la práctica cotidiana y diaria, para la formación y elevación de nosotros como seres. Y de ahí aspirar, en el contexto real de la palabra aspirar, a la conciencia. Y así podemos ir descendiendo a la naturaleza de Lucas, y cómo la naturaleza de Lucas evoca la formación de nuestro espíritu como vehículo para poder sobrevivir todas las vicisitudes de la experiencia humana. Y cómo el Evangelio de Marcos establece la liberación y el despertar del alma, y cómo el Evangelio de Mateo establece el control sobre la mente y la naturaleza orgánica y la inercia de lo natural del humano. Estas naturalezas están perfectamente estructuradas. En conclusión, es importante conocer la naturaleza de los evangelios, porque de esa manera fundamental, podemos llevar un proceso de aprendizaje, desarrollo de la enseñanza que se puede realmente aplicar a nuestra vida diaria. Realmente podemos ser ejemplo viviente de lo que es el Evangelio, y podremos decir, estoy viviendo el Evangelio, y comprenderemos lo que decía San Pablo y lo que decía Pedro. Ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí.